Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Quiero compartir en este día una palabra que Dios me ha dado hace un tiempo atrás, que me estuvo ayudando en todo este transcurso de transición de mi vida. Y se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 3 al 15. Y dice así: Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego, un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He aquí un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Es un poquito largo estos versículos que leí, del 3 al 15 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Y les voy a poner un poquito en contexto de esta historia. El pueblo de Israel había llegado a Canaán y se empezaron a mezclar con las multitudes, con la gente que vivían ahí, con los cananeos. ¿Qué pasa? Cuando se empiezan a mezclar con estos cananeos, empiezan a practicar la cultura de ellos, empiezan a contagiar de su cultura. ¿Y qué particularidad tenían los cananeos? Que ellos adoraban a diferentes entidades. Entre una de ellas, la principal, era Baal. Dicho sea de paso, Baal tenía profetas, o sea, habían profetas de Baal, de esta entidad a los que los cananeos adoraban. Entonces, poco a poco, el pueblo de Dios, sin darse cuenta, empezó a mezclar sus costumbres con las costumbres paganas, con las costumbres de los cananeos. Había entre el pueblo de Jehová, entre el pueblo de Dios, habían varios profetas, pero ellos, viendo que el pueblo de Dios se habían olvidado de su pacto con Dios y empezaron a practicar costumbres paganas, entonces es como que ellos empezaron a perder un poco la fe. Empezaron a perder la fe de que Dios podía restaurar a su pueblo.
de que Dios podía volver a encaminar a su pueblo, de que su pueblo se iban a arrepentir y se iban a volver a Dios, porque poco a poco, sin darse cuenta, se fueron metiendo cada vez más y más en las costumbres de los cananeos. Entonces algunos profetas abandonaron su fe, otros fueron perseguidos por no abandonar su fe y profetizar la palabra de Dios. Entonces fueron perseguidos por la reina Jezabel, que era devota de Baal, y fueron perseguidos, otros fueron torturados, otros fueron asesinados. Entonces, por toda esta persecución que tenían los profetas de Dios, ellos, algunos huyeron, otros se escondieron, otros dejaron de profetizar y de predicar la palabra de Dios. A todo esto solamente quedó uno íntegro que quedó al pie de la batalla. Y este era Elías. Elías estaba tan convencido y era tanta su fe que tenía en Dios, que él siguió desafiando, siguió predicando la palabra de Dios, siguió predicando. ¿Qué pasa? A tal punto era su fe que llegó a desafiar a los profetas de Baal. Les llegó a desafiar una especie de concurso, entre comillas, a ver cuál era el Dios verdadero, si Baal o Jehová. Entonces hicieron dos altares para ofrecer sacrificio. Entonces, ¿qué pasa? Elías le dijo a los profetas de Baal de que prendan su sacrificio y que luego él iba a prender el suyo, a ver quién de los dioses era verdadero, quién escuchaba realmente. Entonces dice que los cananeos, los profetas de Baal, empezaron a crear su altar para hacer su sacrificio y nunca pudieron prender fuego. Intentaron y no se prendía fuego. Entonces Elías se burlaba de ellos. Le decía, ¿qué acaso no le oye su Dios? ¿Que acaso Baal está sordo, está dormido? Griten más fuerte, por ahí no le escucha de su monte, que esto y lo otro. Se empezó a burlar. Cuando llega la hora de ofrecer el sacrificio a Elías pidió que se eche alrededor del altar, que se eche agua y todo eso, cosa de que sea más difícil que se pueda prender, casi imposible que se pueda prender fuego. Empezó a orar a Dios y dice que fuego descendió del cielo y consumió todo el altar. Entonces quedó en evidencia que Jehová era el único Dios supremo, el único Dios en todo el mundo. Y dice que Dios mandó a Elías a asesinar a los profetas de Baal. Uno por uno dice que lo fue asesinando. Dios le dio la victoria. Imagínense, una sola persona contra cientos de profetas enemigos, y él solo, con la ayuda de Dios, pudo matar a todos ellos. A todo esto, la reina Jezabel se entera de lo que hizo Elías, se entera que mató a sus profetas. Entonces la reina lo amenaza a Elías. En unos capítulos antes, en unos versículos antes, la reina Jezabel lo amenaza a Elías y le dice que no iba a pasar de esa mañana, que él iba a tener su cabeza. Entonces, Elías tiene miedo y decide escapar. Antes de escapar, deja a su criado, como dice en el versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Luego de que deja a su criado, él se va al desierto y le empieza a decir a Dios, porque entró en una depresión grande, y le empieza a decir a Dios: basta ya, Señor, quítame la vida, no quiero vivir más. ¿Por qué tengo que soportar esto si yo no soy mejor que mis antepasados? O sea, pongámonos un poco en contexto de esta historia. Dios anteriormente había mostrado su gran poder al pueblo de Dios, a Israel. Había hecho maravillas, milagros, le hizo ganar batallas, le demostró que Dios realmente estaba con ellos y quién realmente era Él y lo poderoso que era. Elías no solamente oyó eso de sus antepasados, sino que él mismo también experimentó del poder de Dios en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando se encuentra con una viuda que no tenía recursos,
solamente tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Él oró y dice que el aceite y la harina nunca, nunca, nunca faltó. Asimismo también, cuando muere el hijo de la viuda, Elías oró a Dios y Dios lo resucita. Entonces, en el primer caso, demostró Dios el poder que tiene para proveer cuando uno lo necesita. En el segundo caso, mostró Dios el poder que tiene sobre la vida y la muerte. Y también Elías experimentó el favor de Dios cuando un cuervo lo alimentó a él. Dice que los cuervos le traían pan, le traían carne para que él coma. Entonces ahí también Dios le demostró que cuando uno tiene una necesidad, Dios de donde sea te va a suplir. O sea, le mostró ese poder que tiene Él para suplir todas nuestras necesidades. O sea, que no solamente Elías oyó de las maravillas y del poder de Dios, sino que él mismo también había experimentado. Sin dejar de mencionar la batalla previa que tuvo, que mató a cientos de profetas de Baal, cientos de profetas enemigos, mató él solo a espada, él solo con la ayuda de Dios, le dio la victoria. Y ahora, porque la reina Jezabel, lo amenaza, él tiene miedo, se deprime y se quiere morir. Entonces, esto también ocurre con nosotros. Muchas veces Dios nos muestra su gran poder, su gran amor, su gran misericordia a nosotros. No solamente que oímos de experiencias de otras personas, sino que nosotros mismos también experimentamos muchas veces el poder que tiene Dios. Pero cuando viene una mínima prueba, nos desestabilizamos y empezamos a escuchar la voz del enemigo diciendo, ¿ves? Dios no te quiere, Dios no te ama, Dios no está contigo, Dios te abandonó. Y uno se empieza a deprimir, ¿no? Porque es como que uno se empieza a cegar por la situación que uno pasa. Se empieza a cegar y no puede ver que realmente Dios está ahí con nosotros en ese momento. Y que tenemos el favor de Él y que está a una oración, a un clamor de distancia. Dice más adelante que cuando Él va al desierto y entró en gran depresión, dice que se acostó a dormir. Y Dios envió un ángel y dice textualmente, y he aquí, un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. ¿Qué pasa ahí? Dios vio que Elías estaba entrando en depresión, que se estaba dando por vencido. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía un ángel. ¿Pero por qué envía un ángel y no va a él? Es la pregunta. La respuesta es sencilla. Elías no lo podía ver a Dios. No lo oía, no lo veía. Imagínense que Dios previamente había hecho un gran milagro en él, le había dado una gran victoria, y 3 doritos después, Elías no lo puede ver al lado de él. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Ya que mi hijo no me ve, ya que mi hijo no me puede escuchar, voy a enviar a mi ángel. Entonces envía a su ángel, dice que lo toca y le dice, levántate y come. Le da una orden. Entonces dice que Elías se levanta, ve que en la cabecera había unas tortillas, un vaso de agua, agarra, come y se tira de vuelta a dormir. Dice más adelante, dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Cuál es la diferencia entre la primera vez y la segunda vez que viene el ángel de Jehová a darle comida y a decirle que se levante y coma? La primera vez solamente lo toca, le dice, levántate y come. Y la segunda vez, no solamente eso, sino que también le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Ya le dio un sentido, ya le dio un propósito, ya le dio un plan, ya le dio una revelación, ya le dio a entender de que Dios tenía un plan con él. Porque si no, no le diría,
porque largo camino te resta. Si Dios hubiera accedido a la petición de Elías de quitarle la vida, en primer lugar no le hubiera llevado comida. En segundo lugar, no le hubiera dicho, levántate. Y en tercer lugar, no le diría, porque largo camino te resta. Y no le dice, porque tenés que durar unos días más, o porque tenés que aguantar un poquito más. No, le dice, largo camino te resta. O sea que tenía muchos planes de Dios para su vida. Y él no lo podía ver. Ahora, punto a favor de Elías. Cuando el ángel de Jehová le dice eso, ¿qué es lo que hace Elías? Elías se va y sube al monte, dice acá, 2 segunditos, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Después de que Dios le dice, levántate y come porque largo camino te resta, él entendió que Dios tenía un propósito para él. Entonces él se levanta y empieza a caminar. Y llega al monte de Horeb, el monte de Dios. Esto podría simbolizarse a cuando uno está pasando por alguna necesidad, por alguna dificultad, por alguna prueba espiritual, que está pasando por un mal momento, y uno toma la determinación, la decisión de ir a buscar a Dios. De ir a la iglesia, de congregarse, de buscar la ayuda pastoral, la ayuda de algún hermano. Empieza a buscar de Dios. La persona, toma la determinación de ir a buscar a Dios. ¿Qué pasa? Cuando llega al monte, dice que se esconde en una cueva. Y dice que Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Dice textualmente, en el versículo 9. Allí se metió en una cueva, donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? En esas situaciones, cuando uno está deprimido, cuando uno está pasando dificultades, que está preocupado, Dios te dice, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá, Elías? ¿Qué haces acá, Francisco? ¿Qué haces acá, hermano? ¿Qué haces acá, pastor? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá, en este sitio? ¿Qué haces acá deprimiéndote? ¿Qué haces acá tirando la toalla? ¿Qué haces acá echando por tierra todo lo que yo tengo para ti? ¿Qué haces acá? Elías se quiere justificar ahí y le dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. En pocas palabras, Elías le dice, yo siento una bronca porque hay mucha gente que habla mal de ti, que persigue a tus hijos, que le hace la vida imposible a tus hijos, incluso ellos me buscan a mí para hacerme la vida imposible a mí, para ponerme prueba a mí, para ponerme palos en las ruedas a mí, incluso hasta para matarme. Volvamos al contexto anterior. Elías venía de ganar una batalla, una batalla que Dios le había hecho ganar, donde mató a varias personas, él solo. Y ahora tenía miedo porque le perseguían. O sea, Dios le había mostrado su poder, su protección. Sin embargo, él tenía miedo de que lo maten. Y no solo que tenía miedo de que lo maten, sino que él mismo le había pedido a Dios que le quite la vida. Como que algo no concuerda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Cuando nosotros estamos en esas circunstancias, en esas situaciones, Dios, ¿qué te dice? Primeramente te va a preguntar, ¿qué haces acá? ¿Qué estás haciendo? En segundo lugar, ¿qué te va a decir? Sal afuera y ponte delante de Jehová. No te está preguntando y si te parece, si querés, me podés buscar, me podés hablar, me podés comentar qué te pasa, me podés pedir mi favor. No, le dio una orden. No fue una petición, no fue una pregunta, fue una orden. Sal fuera y ponte delante de Jehová. Ponte delante de tu Dios. Él te dice, salí del sitio en donde estás.
Salí de ese lugar que te hace mal. Salí de ese lugar que te causa preocupación. Salí de ese lugar que te causa ansiedad. Salí de ese lugar donde estás sufriendo. Salí de esa depresión. Salí de esos vicios. Salí de ese sitio en donde estás pasando tus peores pruebas y vení, ponete delante de mí. Él te dice en este día, ponete delante de mí, ponete delante de tu Dios, ponete delante de Jehová. Yo te mostré mis maravillas, yo te mostré mi poder, yo te mostré mi autoridad, yo te mostré el gran favor y el gran amor y misericordia que tengo hacia ti. Pon todas tus cargas, todos tus problemas sobre mí. Búscame a mí, solamente a mí, primeramente a mí y siempre a mí, y todo lo demás será añadido. Eso dice Jehová. Amén, gloria a Dios. Luego dice que Dios permitió que haya un viento fuerte, un ventarrón fuerte que temblaba los montes, pero que Dios no estaba en el viento. Después un gran terremoto que temblaba la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Dice que después un gran fuego se desató, pero Dios no estaba en el fuego. Dice que luego se escuchó un silbido apacible, un suave susurro, dice otras versiones. Cuando Dios te habla, Dios no necesita gritar, no necesita gritarte. El que tiene la autoridad de Dios, el que tiene el poder de Dios, no necesita gritar. Dios no está en esa turbulencia, Dios no está en ese viento huracanado, Dios no está en ese temblor. Él se va a comunicar con vos de manera apacible, con un suave susurro, diciéndote, tranquilo, yo estoy a control, yo soy tu Dios, yo soy el que a ti te ayuda, el que a ti te cuida, el que a ti te protege, el que a ti te provee. Yo soy tu Dios. ¿Tú en quién has creído? Tú has creído en mí, entonces confía en mí. Eso te dice el Señor, gloria a Dios. Dice, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, recién ahí lo pudo oír realmente. Y recién ahí supo que era realmente Dios el que estaba ahí. Porque anteriormente Dios le había mandado un ángel. Anteriormente Dios le había hablado, le había preguntado qué hacía ahí, le había dicho que salga afuera, no le hizo caso. Como quien diría que en Argentina no le dio artículo. Y no fue hasta que escuchó el suave susurro de Dios hablarle, que recién ahí se dio cuenta y dijo, no, este susurro yo lo conozco. Este es mi papá. Este es mi Dios. Este es a quien yo sirvo. Este es quien me ha ayudado a lo largo de mi vida. Entonces dice que recién ahí él cubrió su rostro y salió fuera de la cueva. Y Dios le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Repito, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Francisco? ¿Qué haces aquí, hermano? ¿Qué haces aquí, María, Estela, Juan? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí apartado de mí? ¿Qué haces aquí dudando de mí? ¿Qué haces aquí dudando de tu Dios? Y le vuelve a responder lo mismo, que ha sentido un gran recelo a la palabra de Dios, que ha sentido un gran recelo por Dios, que sin embargo, que el enemigo ha matado a sus profetas, que solamente él queda. O sea, él mismo se está respondiendo, solo yo he quedado, solo yo he quedado. O sea, Dios permitió que arrestan un montón de profetas, que maten un montón de profetas, y solamente ha quedado él. ¿Por qué? Porque realmente él ha creído en su Dios. O sea que él mismo se estaba respondiendo, solamente yo he quedado. Y sí, cabezón,
Si yo soy tu Dios, yo te estoy cuidando. Obviamente que quedaste solamente vos, porque en vos está mi favor. En vos está mi protección. Mis ojos están puestos en ti, no en los demás. En ti. Porque tú me has honrado, porque tú me has bendecido, tú me has adorado, tú has creído en mí, entonces yo no te dejaré ni te desampararé. Y terminaré lo que te había dicho y prometido que iba a hacer y no te dejaré hasta que lo haya cumplido. Eso te dice el Señor. Eso te dice Dios. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Él no va a echar por tierra la promesa que hizo en tu vida. Solamente tenés que creerle a Él. Y por más pruebas que pases, por más dificultades que pases, por más que sientas que el mundo se te cae encima, que el mundo entero se derrumbó y que todas las legiones del infierno te persiguen, nunca, nunca dejes de creer y de confiar en Dios, en tu papá. Ahora, hay un principio clave que uno tiene que saber: ¿quién es Dios para uno? Y acá voy a dejar un poquito eso de lado y les voy a dar una clave. Cada persona, cada siervo, cada hijo de Dios tiene que tener en claro quién es Dios para uno. Para algunos puede ser su proveedor, para otros puede ser su protector, para otros puede ser su cuidador, su prosperador, para unos puede ser su papá, para otros puede ser su amigo, para otros puede ser el amor de su vida, su primer amor, su amado. Ponle nombre a Dios. Ponle nombre a quien tú amas, en quien tú has creído, en quien tú has depositado tu fe. Ponle un nombre. Mi papá. Te amo, mi papá. Te amo, mi amigo. Te amo, mi amado. Te amo, mi Señor. Te amo, Abba. Te amo, Jehová Jireh. Shalom. Ponle un nombre a Dios. No solamente uno, puedes ponerle varios nombres, pero ponle nombre a tu Creador, a tu ayudador. Ponle nombre y llámale por su nombre. Mi Dios todopoderoso, mi Dios omnisciente, mi maravillador, mi sustentador, mi fortaleza, mi protección, eres tú, Señor. Tienes que saber a quién has creído. Tienes que saber en quién has depositado tu confianza. No puedes depositar en tu confianza en alguien que no sabes quién es. Tú tienes que saber perfectamente quién es Dios para vos. Si es tu ayudador, si es tu proveedor, si es tu consolador, si es tu protector, si es tu defensor. Tú tienes que saber quién es Dios para vos. Hasta aquí lo que quería compartirte. Te animo a que sigas buscando a Dios y que creas realmente en quien tú has depositado toda tu fe. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.